Continuamos con La Noche. Los vimos firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Los vimos en las zonas veredales en pleno proceso de reincorporación a la vida civil. Los vimos mantener sus siglas, pero ya no como guerrilla, sino como partido político. Les otorgaron 10 curules en el Congreso. E incluso con el nuevo gobierno vimos a su antes cabecilla, ahora máximo jefe, ingresando a la Casa de Nariño. Pero esos momentos son solo de una parte de la moneda. La otra está en quienes abandonaron sus esquemas y de quienes no se tiene rastro. El último, Henry Castellanos, alias Romaña. Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, confirmó la noticia. Señaló que el excomandante del Frente 23 de la antigua guerrilla de las FARC no hizo una petición formal en la que manifestara su deseo de desistir de los escoltas que le prestaban seguridad. El protegido les dio la orden en la madrugada que se dirigiera en su totalidad hacia la ciudad de Bogotá. En este momento el esquema viene viajando hacia Bogotá sin el protegido. Sin embargo, no hay ningún desistimiento por escrito por parte de Romaña de su esquema de protección, tal y como lo hizo en su momento y el país. La vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que el máximo ente acusador tiene contactos con el exguerrillero Henry Castellanos, pero que no sabe dónde está. No tenemos certeza sobre las versiones que hay del paradero de Romaña. No puedo confirmarles que la información sea cierta en este momento. Sin embargo, las coordenadas de Romaña no son las únicas que inquietan a varios sectores de la sociedad. Otros alfiles de la antigua guerrilla de las FARC, que hicieron parte del proceso de paz, también renunciaron a sus esquemas de protección y se desconoce su paradero. Es el caso de alias Iván Márquez, jefe negociador en los diálogos de paz, y Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, uno de los hombres con mayor dossier criminal de la exguerrilla de las FARC. Por estudio, otros por temas de seguridad, otros por problemas de salud, pero hay más de 80 integrantes de los 111. Estamos en una entrevista con el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Señor Alto Comisionado, ¿para usted es grave o es completamente normal que estos 3 integrantes de las FARC hayan desaparecido sin dejar ningún rastro? Jefferson, no puede ser normal lo que está sucediendo, especialmente cuando estamos en un momento en el que se inicia este nuevo gobierno que ha manifestado no solamente con palabras, sino con hechos concretos que va a darle cumplimiento al acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno anterior. Por eso pienso que es muy preocupante lo que está pasando, que Iván Márquez, alias El Paisa y alias Romaña y otras personas que han devuelto sus esquemas de seguridad en este momento no le hayan informado ni a las propias FARC ni al país donde están. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran responsabilidad. Fíjese usted que en su reseña mencionaba que Iván Márquez fue jefe negociador de las FARC en el proceso de paz, y él fue una de las personas que diseñó toda esta estructura institucional que incluye la Justicia Especial para la Paz y también incluye las garantías de seguridad para la protección de aquellos que han confiado en la paz y que por supuesto han manifestado su voluntad de cumplir los acuerdos. Yo creo que es un muy mal mensaje el que se está dando, sobre todo para aquellos miembros de las FARC que sí están cumpliendo. Señor Alto Comisionado, ¿en qué momento las fuerzas militares o policiales podrían llegar a capturar a estos 3 integrantes de las FARC? Mire, Jefferson, esa es una pregunta muy importante. Estas 3 personas ya están llevando adelante, o se les está llevando mejor adelante, una serie de procesos en el seno de la Justicia Especial para la Paz. Por eso lo más importante en este momento es que ellos se presenten, que ellos comparezcan ante la Justicia Especial para la Paz, donde se están adelantando procesos. De no hacerlo, esa Justicia Especial para la Paz tiene todos los mecanismos para
hacerlos comparecer, y si ellos no lo hacen, obviamente estarían en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque estarían cometiendo, por supuesto, un delito al no obedecer a una autoridad judicial, y eso los sacaría de los beneficios a los que ellos están, digamos, o de los que los benefician en este momento en el contexto del proceso de paz. ¿Qué información tiene el gobierno sobre el paradero de ellos? Se habló en algún momento que Iván Márquez estaría en territorio venezolano, una información que no fue confirmada, pero que en algún momento circuló la semana pasada a través de los medios de comunicación. En el caso de Romaña y en el caso de alias El Paisa, ¿tiene el gobierno algún indicio de la zona donde se encuentran? Bueno, Jefferson, hay que recordar que la Unidad Nacional de Protección hace parte del Gobierno Nacional y hace parte, es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. La primera noticia que recibe el país de la presencia desconocida de estas 3 personas la recibe de órganos oficiales del Estado, en este caso la Unidad Nacional de Protección. De ahí en adelante estas personas, para que lo entiendan los televidentes, se separan de sus esquemas de seguridad, porque obviamente esos esquemas de seguridad hacen parte de la estructura del Estado y están en obligación de estar informando acerca de sus protegidos. Entonces, el paradero en este momento está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, pero hay que decir que hasta que no haya una acción de, bien sea de la Justicia Especial para la Paz o de la Fiscalía General de la Nación, para identificar a estas personas y conducirlas o hacerlas comparecer ante una autoridad judicial, por supuesto que estas personas, de acuerdo con lo que pactó el anterior gobierno, se mueven libremente por el territorio hasta que una autoridad judicial no disponga lo contrario. Señor Alto Comisionado, ¿tiene información el gobierno de cuántos integrantes de FARC han tomado en este momento la misma decisión de apartarse de sus esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, de abandonar estas zonas transitorias donde la mayoría de ellos están en este momento? En este momento, Jefferson, hay claridad sobre 4 personas, las que ustedes han mencionado, que es el caso de Iván Márquez, el caso de alias El Paisa, el caso de alias Romaña y el caso de alias Aldinever, o también alias El Zarco. De esas 4 personas no se tiene conocimiento ya en un número de días que hacen pensar que no quieren ser identificadas en el lugar de su ubicación, y hay otras personas que se han movido de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que son estos espacios creados por el Acuerdo de Paz, pero que no hay certeza de si ellos realmente quieren esconder o no su localización. En ese sentido, le puedo confirmar de estas 4 personas que le mencioné. Alto Comisionado, antes de irme con la lectura de los mensajes de Twitter que están llegando en este momento a través de nuestras cuentas de esta red social, del programa La Noche, de los periodistas que hacen parte de este programa, hay otro tema que tiene que ver con las disidencias. ¿Qué información tiene usted, señor Alto Comisionado, en estas primeras semanas que usted ha estado en este cargo, sobre el fortalecimiento de estas disidencias de las FARC? ¿Cuántos hombres tendrían en este momento y hasta dónde cree usted que se están nutriendo de guerrilleros que en algún momento quisieron hacer parte de este acuerdo, pero luego tomaron la decisión de apartarse de él? Jefferson, yo le agradezco esa pregunta. Yo tuve la oportunidad de visitar 3 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, uno en el Guaviare, otro en el departamento de Antioquia, en Llano Grande, y otro en Pondores, en La Guajira. Lo que pude encontrar ahí es que las personas que están en esos espacios territoriales tienen voluntad de paz. Esas personas están confiando en un proceso, están confiando en las autoridades militares y de policía que las están protegiendo. Hay niños ahí hay familias, hay personas que tienen la vocación y la voluntad de respetar el acuerdo que se firmó y de ser consecuentes con ese acuerdo, y eso es lo primero que yo quiero rescatar. Y yo no quisiera juntar la idea de que esos sitios están siendo utilizados para de ahí llevarse las personas a las disidencias, porque yo veo que hay una muy buena voluntad. Por otro lado,
es muy importante notar que hay muchos factores que desafortunadamente nos dejó el gobierno anterior, que son generadores de violencia. Hay unos grandes grupos armados organizados llamados GAOs por parte del ejército. Estos grupos organizados son puramente grupos de delincuencia común, grupos que están dedicados al narcotráfico y que por supuesto generan un gran desorden en las zonas donde hay cultivos ilícitos, y yo quiero recalcar eso. No es posible entender lo que está pasando con esos grupos y con lo que está pasando con lo que usted me pregunta de las llamadas disidencias sin mencionar el tema del narcotráfico. Ahí es donde está el problema de Colombia, ahí es donde está el combustible que alimenta todas las violencias, todos los dolores y todos los crímenes que hay en este país. Mientras haya este mar de cocaína, o de, digamos, de pasta, de coca y de siembras de coca para generar la cocaína, habrá una gran inestabilidad en esas regiones. Siempre habrá la tentación de aquellas personas que quisieran en un momento dado hacer parte de un proceso de paz, de enriquecerse rápidamente, de buscar el dinero fácil y de buscando ese dinero fácil generar gran violencia en el país. Sobre ese punto, alto comisionado, estaremos hablando en el tercer bloque, dice que tiene que ver con esos integrantes de FARC que, por un lado, hay unos que continuaron apoyando y respetando las reglas del acuerdo de paz, pero por el otro, los que continuaron delinquiendo. Muchos de ellos siguieron con el negocio que representa los cultivos ilícitos, que como usted bien lo indica, han aumentado en el último año en Colombia. Voy a marcar una pausa, alto comisionado para la paz. Ya regreso con usted nuevamente a la ciudad de Bogotá. Quiero leer antes algunas de las opiniones que nos están planteando nuestros televidentes, que hasta ahora utilizan el hashtag numeral La Noche Comisionado de Paz. La pregunta que les hemos hecho es si están de acuerdo o no con que el gobierno colombiano continúe con el proceso de paz con el ELN. Opiniones de nuestros televidentes. En este momento Francisco nos dice lo siguiente. Francisco Natera opina: hay que hacer un alto para consolidar la paz. Uno más, este es de Joana. Ella dice: así no nos gusta dialogar ni perdonar todo el daño que ha causado al país y a los ciudadanos este grupo del ELN, preferimos sentarnos a dialogar y acabar con esta guerra. Paul Rincón afirma lo siguiente: pienso que la guerra hay que acabarla. Continuarán las conversaciones si los del ELN aceptan los términos y dejan de secuestrar, realizar atentados, etc. Opinión de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.